Bien, vamos ahora que es el día final de este año 2023, donde se hacen promesas y buenos deseos para las personas para el próximo año. Resulta oportuno, como tema, tratar sobre esa gran pregunta que se hacen muchos seres humanos de cuál es el sentido de la vida. O dicho de una forma mejor, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué objetivo? ¿Qué finalidad? ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre ello? Pero antes también vamos a ver algunas opiniones sobre este asunto de parte del mundo. Pues bien, vamos a empezar con una historia. Este señor que ven aquí, Tycho Brahe, fue un gran astrónomo observacional del siglo XVI. Fue una persona que tenía mucho dinero y tenía unos instrumentos maravillosos para poder hacer mediciones de los planetas, de sus posiciones, y fue pues un gran astrónomo danés. Pero era un hombre pues que tenía ciertas costumbres, le gustaban los banquetes, las celebraciones, las comidas copiosas. Era una persona que tenía una vida un poco desordenada y su alimentación era pues bastante desordenada. Pues obviamente eso le cobró factura y su salud se vio resquebrajada hasta el punto de que ya en su lecho de muerte Tycho Brahe va a decir unas palabras interesantes. Fijémonos qué es lo que dicen los seres humanos algunas veces al final de sus días. Y él pues, antes de exhalar el último suspiro, una y otra vez repetía estas palabras: decidme que no he vivido en vano, decidme que no he vivido en vano. ¿Qué cosas pasarían por la mente de este hombre? Que en realidad, si vemos su obra, no vivió en vano, porque efectivamente Johannes Kepler, un astrónomo teórico, también el más grande del mundo de su tiempo, de fines del siglo XVI, principios del XVII, recogió toda la información que con mucha dificultad logró conseguir de los herederos, y con eso pudo deducir sus famosas 3 leyes planetarias del movimiento de los planetas. De allí Isaac Newton sacó y dedujo su ley de la gravitación universal. O sea que, vaya que sí tuvo resultados positivos la vida de este hombre. Pero yo no creo que lo que tenía en mente Brahe fuese necesariamente el fruto de su obra como científico. Quizás él pensó y se hizo otras preguntas, que son preguntas pertinentes, no solamente cuando estemos en nuestro lecho de muerte, sino para hacerlas ahora. Veamos estas preguntas. ¿Habrá sido mi vida en vano? ¿Cuál es el provecho legado para los demás? ¿Todo lo que he hecho servirá para algo? ¿Qué es lo que me espera? Y lo más importante, la pregunta más interesante e importante: ¿cómo Dios evaluará mi vida? ¿Qué piensa Dios de cómo he vivido? ¿Y cuál es su conclusión final? Esa es muy importante pregunta. Y por supuesto, en el mundo humano o filosófico han surgido muchas respuestas, pretensiones de respuestas por lo menos, sobre este asunto. Y los materialistas ateos, por ejemplo, para ellos no existe ninguna finalidad ni ningún sentido de la vida. Veamos qué piensan los materialistas ateos, es decir, aquellos que usan la ciencia para pretender confirmar una visión materialista del mundo, sin Dios, sin espíritu. Voy a poner como caso a este señor, Jacques Monod, un biólogo y bioquímico francés que ganó el premio Nobel, muy afamado. Y en el libro El azar y la necesidad de 1970, al final del libro, él escribe estas palabras que sintetizan su
conclusión filosófica sobre su visión del mundo, y la visión que obviamente es particularmente común en los materialistas ateos. Y dijo lo siguiente: la antigua alianza ya está rota, el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, donde ha emergido por azar, igual que su destino, su deber, no está escrito en ninguna parte. Puede escoger entre el reino y las tinieblas. Qué desoladora forma de ver el mundo, ¿no? Pero para ellos eso le parece una conclusión maravillosa. No hay Dios. ¿Qué es lo que quiso decir aquí? Voy a tratar de parafrasear un poco las palabras de este señor para poder explicar su visión del mundo. Cuando dice la antigua alianza está rota, se está refiriendo a que, según su postura, la ciencia ha demostrado que podemos prescindir de Dios y que su existencia es innecesaria. Eso dicen algunos. Por supuesto, eso es totalmente discutible y totalmente rebatible, pero ellos, digamos, esperanzan en esa visión del mundo. Y claro, para ellos la religión es algo caduco porque es simplemente la prerrogativa de usar o creer en un Dios que puede auxiliarnos. Y si no hay un Dios que nos pueda auxiliar, pues estamos solos en ese frío y vacío universo, ¿no? Esa antigua alianza, esa antigua esperanza de la religión está rota, según él, ¿no? Y bueno, y una cosa que dice interesante es su destino, o sea, su finalidad, el sentido de su vida, tampoco está en ninguna parte, como tampoco está en ninguna parte, y esto viene a ser interesante, su deber. Ah, qué interesante. El deber del ser humano no está en ninguna parte, según estos señores. No tienen deberes morales, pues la moralidad viene a ser algo totalmente relativo, no tiene absolutos. No hay un Dios que pueda definir esos absolutos. Pues bien, eso es lo que piensan estos materialistas ateos, pero obviamente no son los únicos que tienen sus opiniones. Vamos a ver una opinión un poquito más positiva. Esta es parte de la Constitución de los Estados Unidos de América del año 1776. Y en sus estatutos dice una cosa muy interesante, que podemos usarlo como ejemplo de una visión de la finalidad o el sentido de la vida, como derecho inalienable de los seres humanos. Y aquí dice lo siguiente: que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, el derecho a vivir, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Parece bastante razonable, mucho mejor que lo que vimos anterior de los materialistas ateos, por supuesto. Esto, por cierto, se lo copiaron a John Locke, que era un filósofo inglés del siglo XVII. Pero bueno, la cosa es que por lo menos es una visión de la finalidad o el sentido de la vida más positivo. Bueno, la búsqueda de la felicidad. Yo creo que en la mayoría de los casos, la mayoría parte de la gente entiende de alguna manera de que pueda ser esa respuesta a esa gran interrogante, y que la búsqueda de la felicidad pueda ser ese sentido de la vida. Bueno, yo vengo a este mundo pues para tratar de ser feliz y tratar de lograr mis objetivos, tanto para mí como para los demás. Vamos a ver ahora qué nos dice la Biblia al respecto, porque obviamente la Biblia nos tiene que llevar a la clave final. Recuerden eso que dijo Monod del tema del deber no está en ninguna parte, porque ahora lo vamos a ver al final. Vamos a ver cómo la cosa es diferente. Pero bueno, tenemos pues a esta otra forma, y hay un libro en la Biblia que prácticamente se dedica a esta cuestión filosófica. Su tema principal es básicamente una serie de especulaciones alrededor de esta premisa sobre el sentido de la vida. ¿Qué libro es? Estamos hablando del libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, el rey Salomón, porque él también habla de una forma un poco autobiográfica, y lo vamos a ver en el contenido de este pasaje. Obviamente no voy a tratar todos los temas que dice este libro de Eclesiastés, porque si no nos dan las campanadas de las 12 y no sería posible. Solamente dos pasajes nada más, y luego seguiremos en el recorrido hasta una cita de Jesús, que es la que nos da
la respuesta final. Bien, ¿qué dice este pasaje? Un pasaje un poquito largo. Y eso que lo vamos a continuar, todavía no es toda esta pantalla. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice el autor: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí, eso también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Es decir, él quería procurarse la felicidad, ¿no? Era la búsqueda de la felicidad a la manera de Salomón. Y dice, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Interesante, ¿no? Se procuró de todo el bien material que podía, obviamente, el rey Salomón procurarse. Otros mortales no podían hacer eso, no podían hacer ese experimento, pero Salomón sí. Y vaya que lo intentó. Pero luego continúa, no solamente hablando de lo material, sino también de esa propia honra, de ese honor que se busca el ser humano también. Dice, y fui engrandecido, o sea, fue exaltado. Era un hombre de fama, de renombre, de prestigio. Y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. Su gloria era muy superior. Antes de mí en Jerusalén, a más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Interesante, ¿no? La conclusión entonces quizás de esta pretensión sobre el sentido de la vida, que es la búsqueda de la felicidad, según nuestro testimonio aquí en Eclesiastés, no resulta muy efectiva, ¿no? Y lo cierto es que va a ser una observación en otro pasaje que ahora vamos a ver, en la cual podemos apreciar de que la fortuna del ser humano es muy distinta. Hay vidas que son tan llenas de bendición y de logros y de felicidad que parece escrita por ángeles, como un guión escrito por ángeles. Y hay otras vidas que son tan desgraciadas, tan trágicas, que parecen el guión escrito por demonios. Y lo curioso del caso es que la correlación moral en relación a este tipo de vida no se da necesariamente, y por eso el autor de Eclesiastés dice lo siguiente: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos que acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad, y es verdad. A veces la correlación entre la bendición y el ejercicio de la moral o de la integridad de la persona no van de la mano, y a veces grandes personas muy buenas sufren cosas y calamidades terribles, y viceversa, gente malvada le va muy bien. Sobre este tema, que es otro tema que se podría tratar otro día, habla el Salmo 73. Es precioso salmo, te da unas respuestas increíbles, pero eso no es el tema de hoy, no lo vamos a hablar. Vamos a continuar ahora sobre
esto. Y voy a empezar con esta pregunta, que es la que podríamos formularnos. Por ejemplo, dice, cuando hayamos partido de este mundo, ¿por qué cosas me recordarán a mí? ¿O te recordarán a ti? Es interesante, ¿no? A ver, ¿por qué te van a recordar? Vamos a pensar. Y eso nos va llevando un poco hacia la clave de la respuesta a esta gran pregunta. Que dice, por ejemplo, podría ser, ¿será por lo bien que lo pasé? Todos los éxitos que tuve, todas las riquezas que conseguí, todos los anhelos que mi alma deseó fueron cumplidos y por eso me van a recordar. ¿Será así? ¿Será por lo mucho que sufrimos? Pobrecito este fulano, mira cómo sufrió. ¿Nos van a recordar por eso? ¿Por lo mal que lo pasaste? ¿Te van a recordar por eso? No. ¿Cuál sería la verdadera respuesta o la verdadera pregunta? No nos van a recordar ni por lo bueno que nos fue ni por lo mal que nos fue. Nos van a recordar por lo que hicimos. Por eso nos van a recordar. ¿Qué hiciste? Ahora, claro, uno puede decir, sí, yo puedo recordar a la gente por lo malo que fue. Recordamos a Stalin, recordamos a Hitler, a Pol Pot, y bueno, fueron grandes canallas y asesinos. Y claro, se les recuerda, pero es un recuerdo infame. Pero también hay otros que son héroes que podríamos considerar que los podemos recordar por lo bien que hicieron, por los bienes que hicieron. Pero, ¿respondemos con esto a la gran interrogante del sentido de la vida? Todavía no. Nos hemos acercado, pero todavía no hemos respondido a la pregunta. Y vamos ahora a ver la respuesta final en el capítulo 4 de Juan. La va a dar el propio Señor Jesucristo y nos va a dar la respuesta final. ¿Qué es lo que pasó allí? Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En los ideogramas chinos, el ideograma que simboliza la felicidad, ¿saben cómo es? Es una boca con arroz, con granitos de arroz. Esa es la felicidad según el ideograma chino. ¿Por qué? Porque cuando satisfacemos nuestras necesidades y anhelos somos felices, ¿no es verdad? Y aquí le están diciendo a Jesús, mira Señor, hemos traído comida, come, porque así vas a lograr satisfacer la necesidad de tu cuerpo. En cierto modo vas a ser feliz por ello. Y de pronto Jesús les dice una cosa misteriosa y les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. O sea, como diciendo, hay algo que va a satisfacerme mucho mejor que la comida, mucho mejor que el pan. Cumplir mi deber. ¿Recuerdan lo que dijo Monod? El deber no está en ninguna parte. Y aquí vemos a Jesús, no, sí, está en una parte, hay un Dios y hay un deber. Y aquí vino el Señor Jesucristo a cumplir un deber. Y en eso haya su felicidad y su satisfacción, en el deber cumplido ante Dios. Y luego va a decir ya la bomba final. Y entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y que acabe su obra. ¡Pum! Ese es el verdadero sentido de la vida para los hijos de Dios. Yo no estoy diciendo de los demás. Para los hijos de Dios, este es el verdadero sentido de la vida. Que cumplas con la voluntad de Dios y que acabe su obra. Lo mismo que se aplica a Jesús, se aplica a los hijos de Dios, a los que siguen a Cristo. Ese mismo propósito, esa misma finalidad, ese mismo sentido que se aplicaba a Jesús, se aplica también para los seguidores de Jesús, que somos nosotros. Por lo tanto, este es el verdadero sentido de la vida para todo creyente. Cumplir la voluntad de Dios para su vida y acabar con la obra que te ha sido a ti encomendada. Ahora dirán, bueno, sí, pero a Jesús, Él tenía su misión. ¿Yo qué misión tengo en la vida? Claro que sí tienes una misión. Claro que sí tienes un ministerio. No necesariamente tiene que ser un ministerio como el que tengo yo en este momento en un púlpito.
el hecho de que tengas a otros a quienes puedes testificar de Cristo, a otros a quienes puedes aconsejar y consolar, ya estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú le buscas, cuando tú eres comprometido en las cosas de Dios, tú estás cumpliendo la voluntad de Dios. Y una cosa que dice el mismo final del libro de Proverbios, y que es muy interesante y que va en confluencia con lo que acabamos de señalar, es que el último verso del libro de Eclesiastés, como conclusión y colofón final, dice lo siguiente: el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que dijo Jesús. Esto es el todo del hombre. El hombre tiene que temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Y de esa manera Él cumple con la voluntad de Dios. Y Jesús va más allá, también con el encargo de parte de Dios para cumplir la obra que le ha sido encomendada. Y aquí acabamos con esos dos versos para darnos la idea completa, que son los siguientes. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y lo curioso es, fíjense lo que dice después: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven? Ahí está el propósito de Dios: cumplir la voluntad de Dios, y ya Dios ha preparado las buenas obras para que andemos en ellas. Eso es lo que debemos hacer, andar en las obras que ya Dios ha preparado, buscarle para que podamos ser usados por Dios y abundemos en obras para Él, y podamos cumplir aquella encomendación que Dios nos ha encomendado. Y luego, ¿qué dice? En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué significa esto? Que el Señor, y esto podemos prolongar más este mensaje, pero no lo vamos a hacer, vamos a ir acabando, pero en varias partes el Señor nos dice que vamos a sufrir en este mundo y que muchas veces vamos a tener que poner a Dios en primer lugar. Bueno, no muchas veces, siempre tenemos que ponerlo en primer lugar, y dejar en segundo lugar todo aquello que podría hacernos felices, hasta la familia, todo, las propiedades, absolutamente todo. Y dicho hecho, hay en países de persecución cristiana personas que tienen que verdaderamente dejarlo todo, porque la familia los va a hostigar, o los va a rehuir, o le va a forzar a blasfemar de Cristo y a querer que abandone a Cristo. Y van a tener que retirarse de su familia, retirarse de sus propiedades, retirarse de todas sus cosas que podrían hacerle feliz por causa del reino de los cielos. Van a tener que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús y ponerle en primer lugar. Y claro, eso no nos hace felices, pero sin embargo vemos que Jesús sí decía que era la comida que quería comer, cumplir la voluntad de Dios. Y el creyente tiene que hallarle sentido a eso. Pero no significa que Dios te va a dejar, ya, está bien, qué buen, qué héroe has sido. No, dice que la felicidad te va a hacer de vuelta, de otra manera, por otras vías, pero Dios te va a recompensar. Dice: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En este mundo, y si no pudiese ser en este mundo, en la vida venidera, pero siempre Dios lo va a hacer. Su promesa es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Y cuando el creyente, por cumplir la voluntad de Dios y por acabar su obra, tiene que sacrificar a todas aquellas cosas que podrían haberlo hecho feliz en este mundo, pues Dios le va a recompensar. En este mundo, y si no puede ser en este mundo, en la vida venidera, pero siempre va a haber una recompensa, y siempre Dios va a multiplicar, mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, su galardón, el galardón por la fidelidad a Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, porque allí podemos entender cuál es el sentido de nuestra vida, y podemos hallar, Señor, que ese sentido es cumplir tu voluntad
y terminar la obra que tú nos has encomendado, porque tú nos has preparado para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Te pedimos, oh Dios, que abras nuestro corazón y entendimiento para focalizarlo en esa dirección, y que podamos, Señor, verdaderamente buscarte denodadamente para poder cumplir tu voluntad y poder verdaderamente serte gratos, porque sabemos, Señor, porque lo mucho que pueda implicar en sacrificio será recompensado y habrá galardón, un gran galardón. Gracias te damos, Señor, por esta travesía de la vida en la cual nos encontramos, y te pedimos, Señor, que verdaderamente sea grata a tus ojos, y que podamos, Señor, pues tener esa bienaventuranza en tu presencia llegado el momento. Te pedimos, oh Dios, todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.